Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a ¿Qué es? El espacio que tenemos para solucionar las preguntas de muchos de nuestros hermanos que nos ponen ahí en la caja de comentarios. Hoy, la pregunta, ¿qué es el pentecostalismo? Y es que, aunque no es una pregunta tan frecuente, nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no saben, no tienen ni idea qué es el pentecostalismo. Y estoy hablando tanto de pentecostales como de personas que no son pentecostales. No saben qué es el pentecostalismo, ni los tipos, ni las clases, ni las formas, ni lo que cree el pentecostalismo. Algunos los juzgan de herejes, otros creen que es la única forma de cristianismo, etc. Así que hoy analizaremos, y es que este no es un tema menor, mis amados hermanos. El pentecostalismo, sin lugar a dudas, es la vertiente más importante en la actualidad del protestantismo mundial. No tengo la menor duda de eso. Estamos hablando de 650 millones de pentecostales en el mundo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? El 75% de los protestantes del mundo son pentecostales. 35% de ellos están en África. La mayoría de las sectas surgen del pentecostalismo también. Hay muchas vertientes diferentes del pentecostalismo y por eso hay que interpretarlo y entenderlo. Así que veremos el pentecostalismo en tres facetas. Número 1, hablaremos de sus creencias. Número 2, hablaremos de su historia. Y número 3, hablaremos de los tipos, formas o clases de pentecostalismo. Así que bienvenidos a ¿Qué es? De Biblia Libre. Interesante. Número 1, sus creencias. ¿Qué creen los pentecostales? ¿Qué creen realmente? Bueno, hay una serie de doctrinas básicas que son comunes para la mayoría de los tipos de pentecostales. No para todos, pero sí para la mayoría. Y esas son las que vamos a examinar a continuación. La primera, sin lugar a duda, es transversal. Todos los que son pentecostales por esto. Lo primero que cree un pentecostal es que hay un segundo toque. Una segunda obra del Espíritu Santo, así lo denominan ellos. Que es el bautismo con el Espíritu Santo, que para algunos se manifiesta con hablar en nuevas lenguas. Esto lo tomaron de los wesleyanos y del metodismo, que creían en un segundo toque, pero para los metodistas ese segundo toque era la santificación, que para ellos hace parte de lo que denominan en la teología wesleyana como la justificación progresiva. Ellos toman esa idea, pero no la enfocan en la santificación, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Y hablan de que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo y incluso algunos de ellos creen que usted no es salvo si no habla en lenguas. Y porque pues hablar en lenguas es la evidencia de que es bautizado en el Espíritu Santo. Número 2, son continuistas. ¿Qué quiere decir eso? Que creen que los dones continúan. Que aún hay personas con el don de sanidad, personas con el don de lenguas. Y ahí uno se pregunta, bueno, si creen algunos que no se es salvo si no se habla en lenguas, pero también en el don de lenguas, entonces todos tienen el don de lenguas. Creen que todavía hay profetas, hay profecía, creen en todos los dones activos. Y algunos de ellos creen también que los que se denominan o de ellos denominan dones ministeriales también están activos. Y son una especie de jerarquía institucional y puestos, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Número 3, su liturgia se basa en la experiencia, en lo que ellos sienten. En el mover del Espíritu Santo es lo que los hizo llorar o lo que los hizo saltar o lo que les hizo sentir cosas. Entonces si tú no sientes algo, pues la obra del Espíritu Santo no es evidente en tu vida. Bueno, no todos creen eso igual, pero lo que sí sabemos es que su liturgia definitivamente tiene un enfoque hacia las emociones. Música de fondo, bonita, o rock, o manejar las emociones recordando tu pasado. Diferentes técnicas para llegar a lo emocional del ser humano. Número 4, la mayoría de ellos son dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir dispensacionalistas? Que creen que la obra del Señor y la salvación viene por dispensaciones. La historia está dividida por dispensaciones. Como que una dispensación es una obra específica con un grupo de personas en un tiempo y luego pasan a otra dispensación. Si quieres saber bien qué es el dispensacionalismo, dejo por aquí mi video. Número 5, tienen además una escatología premilenialista, pero no premilenialista histórica, porque hay unos premilenialistas de toda la vida, sino premilenialista dispensacional, que es diferente. Se basa obviamente en los escritos de John Nelson Darby y también de un señor que se llamaba Scofield, que hizo unas anotaciones a una Biblia de estudio y que se volvió súper popular en los pentecostales, y muchos incluso confundían las anotaciones en la Biblia de Scofield con parte de la Biblia, así que lo tomaron literal y eso es palabra de Dios para muchos de ellos. Número 6, enfatizan muchísimo la santidad. La obra del Espíritu Santo te lleva a la santidad y eso está bien, aunque algunos grupos lo llevan al extremo, la santidad de una forma externa, física,
algo que se tiene que demostrar totalmente, y entonces llegan a ciertos extremos legalistas que más adelante analizaremos un poquito. Y por último, pasan el énfasis de la predicación de Cristo y su obra al Espíritu Santo y su obra. Es decir, no son cristocéntricos en todo el sentido de la palabra. Podríamos en algún sentido decir que son Espíritu Santo céntricos. Para muchos, no para todos, es más importante la obra del Espíritu Santo que la obra de Cristo en la cruz. En segundo lugar, hablemos de su historia. El pentecostalismo surge en un contexto histórico particular, donde el movimiento de la santidad y otro tipo de movimientos espiritualistas tenían mucha fuerza en los Estados Unidos. Claro, hay que hablar de Carlos Finney. Él cumplió un papel fundamental, su predicación, sus ojos azules profundos, el entusiasmo con el que predicaba, la fuerza, eso motivó, impulsó muchísimo lo que algunos llamaron el tercer gran despertar, un movimiento bastante emocionalista, espiritual, que llevó a la creación de varias iglesias. Y una de ellas es la primera iglesia pentecostal realmente de la historia. Se llama la Iglesia de Dios, fundada en 1886 por Ambrose J. Tomlinson. Él y después su hijo van a dirigir una iglesia que se va a llamar primero Iglesia de Dios, y luego, por un asunto legal y unas disputas que hubo ahí, le cambiaron el nombre a Iglesia de Dios de la Profecía. Esa iglesia es una de las más grandes de los Estados Unidos y del mundo, y la Iglesia de Dios y Iglesia de Dios de la Profecía y su otra versión, Iglesia de Dios del Caribe, y otras, porque salieron varios de ahí, son realmente, todas parten de la primera iglesia pentecostal. Esto es antes del avivamiento de la calle Azusa, señores. Ya existían personas que creían en los dones y creían en la continuidad de los dones y la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, que va a tomar mucha más forma tiempo después. Estoy hablando del avivamiento de Topeka en 1901, dirigido por Charles Fox Parham, quien es considerado, él sí, como el padre del pentecostalismo. El avivamiento de Topeka y la escuela Bethel, donde él formó una cantidad de ministros, pues dieron origen en Houston, Texas, a un movimiento pentecostal como tal. Por eso Charles Parham es el padre del pentecostalismo formalmente. Luego viene en 1906 el avivamiento de la calle Azusa, dirigido por William J. Seymour, un afrodescendiente del sur de California, que había sido bautista y que había sido discípulo de Parham. Y bueno, si usted no ha conocido la historia del avivamiento de la calle Azusa, le dejo aquí mi video para que entienda muy bien lo que pasó en esa época, en ese avivamiento. Y ahí, digamos, es no el origen, porque en eso muchos pentecostales están equivocados. El avivamiento de la calle Azusa no es el origen del pentecostalismo. Ya había pentecostalismo antes del avivamiento de la calle Azusa. El avivamiento de la calle Azusa es el gran impulso, el gran fuego, lo que los hace famosos y crecer por todo el mundo. Y es muy importante para la historia del pentecostalismo, pero no es el origen propio del pentecostalismo. Lo que sí es cierto es que en ese avivamiento de la calle Azusa surgen iglesias muy importantes, como las Asambleas de Dios, que fue fundada en 1914. Luego la iglesia cuadrangular de Aimee Semple McPherson en 1923. Luego aparece un hombre que se llama Thomas B. Barrett, quien es el que lleva el pentecostalismo a Europa, ¿sí? Donde más o menos no va a pegar mucho, la verdad, el pentecostalismo en Europa. En Alemania para nada. Luego un hombre llamado Willis C. Hoover, un metodista pentecostal, llega a Chile y comienza el pentecostalismo en Sudamérica con una fuerza en Chile impresionante. Por un tiempo fue la iglesia más grande del mundo. Luego viene una segunda ola del pentecostalismo. Una ola que va a comenzar más o menos a finales de los años 50 y se va a prolongar hasta los 80. En esa ola la he denominado el crecimiento. La primera ola fue el origen, esta es el crecimiento. Es cuando comienza el pentecostalismo a expandirse por todo el mundo. Comienzan a utilizar los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos. Comienzan las grandes campañas de sanidades y milagros, cuyo pionero fue el señor William Marion Branham, quien era un pentecostal que después resultó con ideas bastante extrañas y realmente heréticas, considerándose él el séptimo ángel del Apocalipsis y comenzando a predicar bastantes herejías. William Marion Branham, el gran profeta para algunos, se forma una corriente extrapentecostal de ahí que se llama el branhamismo. Branhamismo, así se dice. Y para esta época la mayoría de los pentecostales van a provenir de iglesias históricas. Y el primero de ellos es un obispo episcopal que se llamaba Dennis Bannett.
En 1960 él se vuelve pentecostal y eso comenzó a ser un boom. Muchas personas comenzaron a volverse pentecostales, de los luteranos, de los metodistas, de los anglicanos, de los bautistas. Todos comenzaron a volverse pentecostales porque pues era lo que estaba boom. Y los católicos no se quedaron por fuera. En los años 60 surge la Reforma Carismática Católica, que en su fundamento es pentecostalismo católico. David du Plessis va a formar el primer instituto bíblico pentecostal para enseñar básicamente sus doctrinas. También tenemos personajes importantes como David Wilkerson, que distribuyó la literatura pentecostal y fue el primer gran escritor que vendía millones de libros. Y personas como Oral Roberts, quien era un experto en pedir dinero y cuyo trabajo lo va a continuar después Pat Robertson. Pero no todo fue malo en este movimiento pentecostal del crecimiento y no todo fue cuestionable. Hubo momentos bien interesantes, como por ejemplo el movimiento de Jesús. En este momento hay una película en cine sobre el movimiento de Jesús. Fue una especie de movimiento hippie de personas que querían buscar al Señor por medio de las experiencias pentecostales, pero al mismo tiempo que quisieron apegarse mucho al estudio bíblico. De ahí sale una iglesia muy popular que es Calvary Chapel, que está en todo el mundo y que intentan enseñar sistemáticamente la Biblia versículo por versículo. Y salen otras iglesias que podemos considerar incluso de sana doctrina. Finalmente viene la tercera ola, a la que denominé la diversificación. Y es cuando comienzan a aparecer grupos de distintas formas por todo lado. Eso comenzó en 1980 y sigue en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa en 1980? Viene un movimiento que se va a llamar, o lo van a denominar, el movimiento de los odres nuevos. Entonces vamos a hacer odres nuevos y viene la nueva reforma apostólica que comenzó por allá en el sur de California, dirigida por un señor llamado Donald McGebran en el seminario Fuller de California. Ellos básicamente decían es que todos los dones habían sido restaurados, incluso los dones ministeriales. Y que esos dones ministeriales en cierto sentido son como cargos, puestos. Entonces yo puedo ser nombrado apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Son nombramientos. Y entonces comienzan a hablar de los 5 ministerios. Y comienzan a hablar de todas esas cosas que antes no se entendían para nada así, pero que ellos lo entienden así y lo van a mezclar con su eclesiología. Y entonces van a constituir una estructura eclesiástica basada en eso. Y ahí comienzan graves problemas para el pentecostalismo. Y estoy hablando de teología de la prosperidad, teología del reino ahora, neopentecostalismo y tendencias que buscan no tanto una relación espiritual con Dios como el principio del pentecostalismo histórico, sino más bien una experiencia místico, mágico, maravillosa. Es con lo que nosotros luchamos todos los días en Biblia Libre. Y aquí llegamos al tercer punto. Tipos o clases de pentecostales. No todos los pentecostales son lo mismo. No me meta a todos en el mismo costal. Pentecostales, 5 costales. ¿O 5 en el mismo costal? Sí, porque podemos dividir a los pentecostales en 5 grandes corrientes. Número 1, el pentecostalismo histórico, anterior al avivamiento de la calle Azusa. Ya les hablé de A.J. Tomlinson, el fundador de la Iglesia de Dios y la Iglesia de la Profecía. Esta es una corriente completa que, aunque fue influenciada por el movimiento de la calle Azusa y hoy en día es influenciada por todos estos movimientos neopentecostales terriblemente, algunos de estos grupos han mantenido su legado pentecostal bien claro, pentecostal histórico. Los pentecostales históricos son más moderados. Generalmente los pentecostales históricos mantienen una liturgia más controlada, no tan extravagante como algunos otros pentecostales. Son personas más centradas y que tienen un amor y un estudio por la palabra de Dios bien profundo. Son evidentemente arminianos en su soteriología, es decir, creen en que el hombre decide por Dios para ser salvo. Y bueno, podríamos decir que muchas de las personas del pentecostalismo histórico son maestros de sana doctrina. Diferimos en algunos puntos, pero no son puntos esenciales de fe. Número 2, el pentecostalismo clásico. Y este pentecostalismo clásico sí surge evidentemente en el avivamiento de la calle Azusa, de donde surge Asambleas de Dios. Aunque hablar de Asambleas de Dios hoy en día es muy difícil porque aunque hacen intentos por mantener unificados ciertos criterios doctrinales, pues la verdad cada iglesia de Asambleas de Dios es como una iglesia completamente independiente y completamente diferente y creen cosas secundarias y terciarias completamente distintas. Así que es bien complicado hablar hoy en día de Asambleas de Dios. Pero el pentecostalismo clásico sale de ahí. Algunos han ido a extremos, son ultralegalistas.
y algunos del pentecostalismo clásico son realmente ultra fundamentalistas. Esos que no se pueden maquillar las mujeres, no se pueden poner aretes, no pueden andar en pantalón, una cantidad de reglas, de normas, y ha derivado en sectas como los Rabacucu y otras sectas por ahí que dicen ser pentecostales, pero ya no alcanzan siquiera a ser pentecostalismo clásico. Ya se sale de eso, ni esos son. Número 3, el pentecostalismo unicitario. Sí, señores, la mayoría de los pentecostales son trinitarios, creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los unicitarios no. ¿Por qué no? Bueno, porque en 1913, en un campamento, un pastor que se llamaba Robert Edward McAllister estaba estudiando un versículo sobre el bautismo, y entonces se dio cuenta que en el libro de los Hechos se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces él interpretó que Jesús era el mismo Padre y era el mismo Espíritu Santo, y así lo predicó. Luego, dentro de ese mismo campamento, una mañana salió un muchacho gritando, su nombre era John G. Shape, y él dijo haber recibido un sueño, una revelación, donde Dios le mostró que todo lo que había predicado el pastor Robert Edward McAllister pues era verdad, que eso era cierto, que Jesús es el mismo Padre y es la misma persona del Espíritu Santo. Ese es el unicitarianismo. Luego, dos hombres, Frank Ewart y Glenn Cook, argumentaron, fundamentaron y estructuraron totalmente la doctrina unicitaria. Pero no todos los pentecostales son unicitarios, la mayoría son trinitarios. Ahora bien, este unicitarismo no tiene solamente el problema de no creer en la Trinidad, que ya es bastante grande para los que somos protestantes ortodoxos, sino además de eso que creen que el bautismo tiene parte en la salvación. Por eso son rebautizantes. Bautizan a las personas que no han sido bautizadas solo en el nombre de Jesús. A los que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces los bautizan ahora en el nombre de Jesús, porque si no, no son salvos. Eso le da al bautismo un papel en la salvación. Ellos fueron expulsados, eso causó un problema en las asambleas de Dios. Se dividieron finalmente en 1916 de las asambleas de Dios. En 1945 formaron lo que se conoce como la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En este momento tienen 5 millones de personas, son una denominación bastante grande. Y en 1928 la Asociación Nacional de Evangélicos pues también lo sacó. Así que el pentecostalismo unitario es solamente un segmento del pentecostalismo en general. Pentecostalismo unicitario. El neopentecostalismo, cuarta tendencia. Bueno, el neopentecostalismo da mucho menos énfasis a la santidad. La santidad tiene que ser algo interno. Son más modernos, tienen música más chévere, ¿sí? Manejan luces, escenarios, son más de medios de comunicación, radio, televisión, prensa. Es una forma moderna, pop, de comunicar el evangelio, y además de eso, pues muchos de sus pastores generalmente son figuras pop, y te hablan así normal, y esto ha degenerado el neopentecostalismo en otra cosa que hoy en día llamamos iglesia emergente, que es el extremo liberal del neopentecostalismo. El neopentecostalismo tiende al liberalismo, y eso ha causado que, bueno, surjan mega iglesias bastante liberales y sectas como por ejemplo el G12, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con las herejías del movimiento profético apostólico y todas esas cuestiones. El grupo Elim era una iglesia neopentecostal, luego se dividió y sale de ahí Sergio Enríquez con Ebenezer Honduras y los ministerios Miel. Todos esos son herejías. Ya no creen en una trinidad, creen en 4, porque creen que hay un Dios sobre los 3. Una cosa absolutamente loca. De ahí sale Miel San Marcos, por eso se llama Miel San Marcos. ¿Sabían ustedes eso? Dato de vital importancia. Y por último, el pentecostalismo reformado, que es una manera de unificar la soteriología reformada con la neumatología pentecostal. Los unen. Bueno, algunos unen la soteriología, otros unen otros aspectos y dejan a un lado la soteriología. Podríamos decir que esto es nuevo, pero no es realmente tan nuevo. De hecho, ya hubo intentos en el pasado, en el metodismo, por ejemplo, de unirse con el calvinismo en algunas cosas, incluso alcanzaron a tener una confesión de fe en 1823. Así que no es tan nuevo, pero sí está tomando mucha fuerza, sobre todo en Brasil y en Chile, en la parte del cono sur de América. Estos pentecostales que creen en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, en la continuidad de los dones, pero al mismo tiempo creen en que la salvación no se pierde y en la predestinación.
Es una forma diferente y nueva de pentecostalismo. Uno de sus principales representantes hoy en día es el norteamericano James K. Smith, que es profesor de la Universidad de Calvin. Finalmente, mis hermanos queridos, tengo que decir que no todos los pentecostales son falsos cristianos. Claro, algunos grupos pentecostales han salido completamente de la ortodoxia cristiana. Pero hay también muchos pentecostales que son hermanos en Cristo. Podemos tener diferencias en conceptos, no importa, no son conceptos fundamentales de fe. Hay grandes teólogos pentecostales, nombro algunos, Robert Menzies, por ejemplo, su padre William Menzies, Gray Tira, Frank Mashia, Kenneth Archer, Melissa Archer, Frank Bodie, Roger Strontat, Gordon Fee, Kate Warrington, Guy Dufresne, etcétera, etcétera. Puedo seguir nombrando una cantidad de teólogos muy buenos, muy importantes, muy centraditos, que son pentecostales. Exhorto a mis hermanos reformados que simplemente cogen a todos los pentecostales y los atacan como si fueran todos herejes. No todos los pentecostales son iguales, no todo es lo mismo. Y si usted es pentecostal, ya sabe, entonces cuál es el origen de su denominación. Solamente recuerden, 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es lo que nos demuestra hijos de Dios. Muchas de estas personas aman real, sinceramente al Dios de la Biblia. Y aunque tengamos pequeñas diferencias en lo fundamental, estamos en lo mismo. Por eso debemos amarlos y respetarlos. Respetemos, amemos y acojamos a nuestros hermanos pentecostales. Si le gustó este video, compártalo, dele like y suscríbase a nuestro canal. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por estar en ¿Qué es? De Biblia Libre.